Hola a todos, mi nombre es Lucía Pesado de nuevo. Hoy estoy para mostrarles, vengo con la segunda parte de la clase de consultas SQL. Hoy vamos a ver algunas consultas un poco más complejas. En el video anterior vimos cómo insertar, crear tablas, la base de datos, el esquema, todo eso. No necesariamente en ese orden, sino más bien el contrario. Pero bueno, hoy vamos a ver consultas un poco más complejas. Vamos a arrancar viendo los joins, que serían juntar dos tablas. Vamos a ver algunas funciones como mínimo, máximo, promedio, para contar, para seleccionar un registro uno solo los que no están repetidos, para ordenar, para agrupar, hacer consultas sobre esas agrupaciones. Pero bueno, vamos a ir directamente a eso porque justamente creo que es importante. De hecho, antes les quería mostrar una página. Bueno, hay 1.000.000 en realidad. Yo creo que lo importante es que ustedes se pongan a probar la forma de aprender haciendo consultas, creándose tablas y tratando de seleccionar lo que se les ocurra. No necesitan ser creativos, como les decía, hay millones de páginas. Yo voy a seguir un tutorial, de hecho, hoy de esta página, que me gusta bastante porque explica bastante bien y está separada, me gusta cómo está organizada, viene siempre para crearte tus tablas. Podrían querer otra y no hay ningún problema. Hay en español, en castellano, en francés, en el idioma que quieran, van a encontrar cientos de tutoriales en internet. Sigan el que más les guste, pero bueno, para que vean que es posible. De hecho, hoy vamos a seguir uno de estos tutoriales. Vamos a arrancar viendo los joins, pero bueno, antes vamos a crear las tablas efectivamente. Para eso vamos a abrir nuestro dbeaver y vamos a copiar. Vamos a ver que vamos a ir copiando los datos desde acá, desde la tabla, ¿sí? Vamos a pegar, vamos a ejecutar. Me olvidé de seleccionar la base de datos acá. Vamos a crearlo en nuestra misma base de datos de prueba. Total, en este caso es lo mismo. Y vamos a darle que sí y se nos creó la tabla miembros. Fíjense que en nuestra tabla teníamos estas dos que habíamos creado en el tutorial pasado, y si ahora le damos, se creó la tabla de miembros. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de comité y vamos a crearla. Le damos F5 de vuelta y se creó. Vamos a insertar valores para que tenga, que son los de la diapositiva también. Y vamos a ver cómo tenemos, vamos a ver cómo quedó los datos. Ya tenemos los datos de los comités y vamos a ir a ver la tabla miembros que nos insertó, porque es la segunda consulta. Seleccionamos esta sola, ahora vamos con esta y ahí ya debería estar. Vamos a darle F5, ahí están los datos. Bueno, entonces, como muestra acá la diapositiva, tenemos a la tabla miembros y a la tabla de comités. Y nosotros lo que vamos a querer hacer es tratar de buscar cuáles son los que están en los dos, ¿no? Entonces vemos que John, Mary y Amelia están en los dos. Entonces estamos buscando cómo obtener estos datos. ¿Quiénes son los que están en las dos tablas? En este caso es fácil de ver porque son pocos registros, pero cuando es muchos registros y uno quiere tener el resultado combinado, bueno, no es tan fácil sacarlo a ojo, y por eso es que hacemos estas consultas. Vamos a ver, y bueno, todos estos comandos los estoy sacando acá del mismo tutorial, que generalmente vienen así. Te dicen que selecciones, que veas las tablas, bueno, que te da familiar. Y vamos a seguir esta fórmula de acá. Vamos a hacer seleccionar todo de la tabla de la derecha y la tabla de la izquierda. La tabla de la derecha y la tabla de la izquierda es algo completamente subjetivo, o sea, va a depender de la tabla que nosotros pongamos primero, o sea, la que pongamos en el from,
Esa es la tabla de la izquierda, porque es la primera, y después tenemos la tabla de la derecha, que es la que ponemos después del join. Entonces vamos a seguir esta fórmula de acá arriba. Vamos a hacer select asterisco from y vamos a elegir la tabla miembros. Fíjense que acá me sugiere ponerle M, esto es lo mismo que poner M o as M. A veces cuando uno tiene que seleccionar muchas cosas de una tabla está bueno o es más fácil si ya le va poniendo como alias a las tablas o a las cosas que va creando, porque es más fácil, es más corto, digamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar con el inner join. Dijimos que el inner join es el que nos da los miembros, que están en los dos, ¿no? Fíjense que acá nos da la intersección. Entonces vamos a hacer tabla miembros, siempre siguiendo esto, y vamos a hacer inner join. Inner join. Y vamos a hacer de la tabla comité. Y después viene la condición. O sea, cómo unimos la gente de la tabla miembro con la gente de la tabla comité, ¿no? Entonces eso se hace en el on. Y lo que nosotros queremos es que los miembros, que ahora los llamamos M, la gente de la tabla, que el nombre de la tabla miembros sea igual, ahí tengo el teclado, al nombre de la tabla comité. Entonces, esta es la condición. Nosotros queremos que nos aparezcan los nombres que están repetidos en las dos tablas, ¿no? Entonces vamos a darle control enter y fíjense que obtuvimos exactamente a John, Mary y Amelia, que son los que están en violeta y los que están en las dos tablas. ¿Sí? La tabla roja y la tabla azul. Por eso queda violeta. Bueno. Además de esto, nosotros podríamos querer hacer un left join o un right join. El left join que nos trae a todos los miembros de la tabla izquierda, pero además a todos los miembros de la tabla izquierda. Entonces vamos a probar cambiando acá por un left join, ¿no? Y fíjense que nos trae a todos los miembros, nos agrega los datos. Podemos saber el ID de comité. Por ejemplo, María, su número de comité, su número de miembro es 3, pero su número de comité es 2. Entonces nos trae los datos de las dos tablas. Pero conserva los datos de la tabla izquierda, que es la tabla que ponemos primero. Y bueno, como no tiene nada que poner porque no está en la tabla derecha, lo llena de nulo. Podríamos hacer al revés y reemplazar esto con un right join. Entonces ahora vamos a tener al revés. Vamos a tener a John, Mary, Amelia y Joe, o sea, todos los de la tabla izquierda, pero con los datos también de la tabla derecha. Entonces le damos así y fíjense que para John, Mary y Amelia nos muestra los ID de miembros. Y bueno, y para Joe obviamente no nos puede mostrar porque no estaba, pero lo conserva. Entonces se usa para conservar o los datos de la tabla derecha o los datos de la tabla izquierda. Nosotros podríamos querer conservar toda la lista de una tabla y vamos a ver todos los comités. Bueno, y además, si son miembros, dame el ID de miembros. Así que se usa para eso y ahí vendría a ser la diferencia. Y después hay algo que es un poco más loco. Lo que hace es
la combinatoria matemática, que es el cross join. Vamos acá y vamos a hacer el cross join. El cross join, capaz en esta tabla no tiene tanto sentido, o sea, en esta... en este caso no tiene tanto sentido porque no significa nada, pero podríamos saber quiénes pueden estar con cada uno, cuáles son las parejas que se pueden formar de una tabla y de otra, y acá te hace toda esa combinatoria. Entonces, si quisiéramos saber eso, que acá capaz no parece tan claro, pero hay casos en los que tiene sentido. Entonces, todas las parejas que se pueden armar son John con Joe, John con Amelia, John con Mary, John con John. Bueno, y después tenemos Jane con Joe, Jane con Amelia, Jane con Mary, Jane con John. Y así. Tenemos todas las parejas posibles. Eso es lo que hace el cross join. Bueno, listo con el join, vamos a ir a ver otro tipo de funciones. Para eso les voy a mostrar otra tabla. A este nuevo dataset lo que vamos a hacer es, en vez de crearlo a partir de las instrucciones como nos lo habíamos copiado del otro tutorial, vamos a crearlo a partir de un archivo SQL. Hay tutoriales que vienen directamente con el archivo, sobre todo cuando hay que generar tablas grandes. Entonces vamos a abrir este archivo que yo me acabo de descargar, perdón, abrí cualquier cosa. Vamos a abrir el archivo, en este caso se llama dataset.sql. Y este archivo lo que va a hacer es crear las tablas por nosotros, insertar los valores, a veces podría venir para crear el esquema, en este caso ya está preparado es un .sql preparado para crearlo en esta tabla prueba de B. Nos fijamos que lo ejecute acá mismo y lo vamos a ejecutar. Ahí se ejecutó, 11 queries, actualizó 7 filas y vamos a ver si hacemos F5 que nos creó dos tablas. La tabla de empleados con el ID del empleado, el nombre, el departamento, el apellido, el nombre de usuario, el salario, para tener algunos números para jugar después, el email y el departamento al que pertenece. En este caso, eso se refiere a la tabla de departamentos que tenemos la gente del departamento de IT y la gente del departamento de ventas 1 y 2 respectivamente. Y bueno, tal como muestra acá en la presentación, lo que vamos a hacer es empezar a jugar un poco, vamos a hacer un par de selecciones, vamos a hacerlas directamente acá en la base de datos. Seleccionar a todo no tiene mucho sentido porque lo acabamos de ver ya directamente desde esta vista, pero lo que sí vamos a hacer es, bueno, abrir un script y vamos a copiar este query que lo que está haciendo es seleccionar solamente el ID de departamento y lo que va a hacer es cambiarle. Cuando hacemos as es que le va a poner este nombre. Entonces, así como originalmente tenía el nombre de ID de departamento y nombre de departamento, lo que va a hacer es cambiarle el nombre a el que figura acá. Y bueno, lo estamos llamando de como les había mostrado antes. Esto está teniendo algún problema, nos está diciendo que cerca de departamento, acá hay un espacio que no debería estar, ahora sí. Y bueno, seleccionamos todas las cosas de la tabla de departamento, que es el ID de departamento y el nombre de departamento, pero lo que hicimos fue cambiarle el nombre. Fíjense que originalmente era nombre de departamento, ID de departamento, y decidimos llamarlo así por cualquier motivo. Podríamos tener un buen motivo para querer llamarlo de otra manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar para tener los datos completos. Es otra forma de unir y tener los datos de las dos tablas a la vez. Entonces vamos a seleccionar el ID de empleado, que le vamos a poner ID
de empleado. Acá el nombre de usuario, que en vez de llamarlo username, le vamos a poner usuario, por ejemplo, para que se note que lo estamos cambiando. Después tenemos esto como nombre departamento, ID de departamento, y vamos a seleccionar de dos tablas, ¿no? De la tabla de empleados y de la tabla de departamentos, y vamos a fijarnos que vamos a seleccionar los dos. En la condición vamos a poner que la ID de departamento de la tabla de empleados es igual a ID de departamento de la tabla. Esto nos está dando otro error de sintaxis por acá, y a ver, ahí ya creo que deberíamos estar exactamente. Entonces nos está diciendo, estamos seleccionando el número de empleado, el nombre de usuario, y a cada uno a qué departamento pertenece y el nombre del departamento al que pertenece. Entonces seleccionamos cosas de dos tablas y las llamamos como nos gustó llamarlas. Vamos a volver, vamos a ir a la diapositiva siguiente, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a usar algunas funciones un poco más complejas y de agregación. Select distinct es para buscarlos, para poder hacer listas únicas con IDs únicos. Por ejemplo, nosotros teníamos en la tabla de empleados diferentes IDs departamentos. Si yo simplemente selecciono todos los ID de departamentos de la tabla de empleados, lo que va a hacer es nos selecciona y aparecen repetidos, porque tenemos el ID de departamento 1 y el 2 repetidos. Si yo quisiera una lista más limpia, le agrego la palabra distinct acá y nos va a seleccionar los valores únicos, que son los departamentos 1 y 2 los que aparecen. Y otra cosa que podríamos hacer, estas ya son funciones de agregación, y es importante que lo sepan así, porque ahora después las vamos a usar para otra cosa, y vamos a seleccionar el salario máximo. Entonces para eso vamos a usar la función máximo. Fíjense que las funciones se usan entre paréntesis a qué se le quiere aplicar. Vamos a decidir llamar a esa tabla a esa columna, perdón, de la tabla que vamos a generar, salario máximo salario, mínimo salario y promedio de salario. Y vamos a usar estas tres funciones: la función mínimo, máximo y promedio, que es ABG de average. Y lo vamos a hacer desde la tabla prueba empleados. Entonces vamos a seleccionar los empleados. El que tiene el salario máximo es 4.300, el salario mínimo era 2.000 y el promedio es 3.200. Recordamos que acá teníamos la tabla, el máximo es efectivamente 4.300, el mínimo es 2.000, y bueno, habría que hacer esta cuenta, de sumar todos estos, dividirlo por 5, y seguramente, tal como nos mostró acá, nos va a dar 3.200. ¿Por qué agregación? Porque está haciendo una operación sobre toda la columna, ¿no? Otra operación así que tenemos ya en la siguiente diapositiva, y estoy siguiendo en las diapositivas para que vean, es el count. El count lo que hace es contar. Entonces una de las cosas que podríamos hacer es contar cuántos empleados tenemos, ¿no? Eso se hace con el count. Y vamos a darle, esta es la función count, entre paréntesis, cuál es la columna que queremos contar, y bueno, acá cómo la queremos llamar. Y vamos a hacerlo sobre esta tabla de empleados, y tenemos que son 5. Esto es lo que hace, es sumar, le asigno un valor 1 a cada una de las filas que cumplen la condición, y nos va a dar el costo. Podríamos querer contar los salarios, los empleados que tengan salario mayor
a cierto número. Entonces podríamos querer que el salario sea mayor a 3.000. Entonces fíjense que acá tenemos la tabla de empleados, tenemos este es menor de 3.000, este es igual a 3.000, a ver, vamos a ver qué pasa si lo suma o no, y tenemos dos que son mayores a 3.000. Como estamos diciendo mayores, no debería contar a este. Vamos a ver cuando lo ejecutamos que nos estamos... me quedó el punto y coma acá. Efectivamente cuenta dos empleados con el salario mayor a 3.000 porque este es igual. Podríamos poner un igual y ahí lo debería sumar, o podríamos poner acá 2.999 y ahora ya nos cuenta 3. Bueno, otra cosa que podríamos querer hacer es ordenar a los empleados. Vamos a seleccionar, yo estoy seleccionando solo dos valores, pero podríamos querer seleccionar todos y que estén ordenados alfabéticamente. Fíjense que nos quedaron los IDs desordenados, pero ahora están alfabéticamente. Está F, G, J, L, P. Y así como los ordenamos en orden ascendente, lo podríamos ordenar en orden descendente. O sea, primero el último, el que tiene el alfabeto más grande. Esto funciona con números, ¿no? Con números podríamos agregar acá salario. Y podríamos poner salario descendente. Entonces va descendiendo la tabla. Tenemos el que tiene el salario más alto primero, que tiene el salario menor, o al revés, los ordenamos de menor a mayor en cuanto a salario. Bueno, acá terminamos con estas queries de agregación y después con las de orden, y vamos a ir con el group by. El group by es un poco más complejo y por eso es importante saberlo de las funciones de agregación. Esto lo que hace es agrupar, y agrupa cosas y cuenta en base a, o sea, utiliza esas funciones de agregación en base a lo que se agrupó. Entonces, por ejemplo, una cosa que podríamos querer hacer es seleccionar, contar cuántos empleados hay, pero en vez de cuántos empleados hay, como habíamos contado, vamos a volver al query anterior, que nosotros habíamos contado cuántos empleados teníamos, ¿verdad? Esto era la cantidad de empleados totales. Pero nosotros ahora podríamos querer contar la cantidad de empleados que tenemos por departamento. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que agregar la tabla de departamentos. ¿Qué hice? Entonces vamos a seleccionar el nombre del departamento. Vamos a ir a la tabla de departamentos y vamos a contar cuántos. La tabla de empleados no la necesitamos. Entonces vamos a contar en la tabla de departamento cuántos empleados tenemos. Pero necesitamos la tabla de empleados porque necesitamos saber cuántos empleados hay en cada departamento. Entonces agregamos la tabla de empleados, la tabla de departamentos, nos ponemos la condición de que de unir y tener el ID de departamento con el ID de empleado, y los vamos a agrupar por ID de departamento. Entonces esto nos va a contar, este contar va a funcionar sobre lo que se agrupó. Vamos a darle acá y nos dice que hay 2 personas en el departamento de ventas y 3 en el de IT. Y si nos fijamos, exactamente es así. Teníamos 2 en el de ventas, en el 1, que era el de ventas, habíamos dicho que 1 era ventas, y 2 IT. 3 en el departamento 2, que es IT.
Entonces, bueno, nos unió y o sea, a la vez de que nos unió las tablas, nos contó en base a eso. Y podríamos querer agregarle acá una parte más, que es usando el having. Entonces podemos contar donde haya más que 2. Entonces queremos contar, queremos que nos ponga, pero solo los que tienen más que 2. Y ahí nos saca el departamento de ventas porque tenía solo 2 y queremos los que tienen más de 2, o sea 3. ¿Por qué esta condición la pongo acá y no serviría si yo la pusiera en el where? Yo no puedo poner esta función, ponerle que yo quisiera hacer esto acá. La condición acá nos va a dar un error, y eso es porque no sabe, cuando está haciendo el where, no sabe la agrupación todavía no contó. Esto hace la restricción, el filtro lo hace antes. Entonces necesitamos hacerlo después. Y para poder hacer filtros en base a las cosas que agrupamos, lo tenemos que hacer después. Otra cosa que podríamos querer hacer acá con el group by, en vez de usar el count, sería si quisiéramos seleccionar el salario promedio por departamentos. Para eso vamos a tener que ir, vamos a poder usar la función promedio en vez de count. Vamos a borrar esto, vamos a seleccionar el ID de departamento, el nombre de departamento, pero acá en vez de esto lo que vamos a seleccionar es el salario de la tabla de empleados, ¿no? El salario, y esto lo vamos a llamar salario promedio. Y lo que vamos a hacer es, bueno, seguimos uniendo donde el ID de departamento sea, la condición sigue siendo la misma, y vamos a unir por ID de departamento y por, esto es en la tabla de empleados, y vamos a unir por nombre de departamento. En realidad es lo mismo, pero bueno, y vamos a sacar el having, y acá tenemos el salario promedio por nombre de departamento y ID de departamento. Yo realmente lo que les sugiero es que traten de plantearse a ustedes, bueno, ¿qué quiero seleccionar ahora? El número de empleados por departamento. Bueno, tendríamos que, en vez de agregar el salario, contar los empleados. Podríamos querer unir las tablas para tener otra tabla y a partir de eso hacer otra cosa. Bueno, se pueden hacer un montón de consultas, se va complejizando cada vez más. No queremos matarnos con esto ahora, pero bueno, la mejor forma es probando, ¿sí? Así que nada, les agradezco por haberme seguido. Sé que fue un poco largo este video, pero bueno, terminamos acá con las consultas estas de SQL. Muchas gracias.